Ya. Bien, vamos a comenzar con el primer problema, que busca como nuevamente el entendimiento de las binarias, pero desde otro punto de vista, sino por el tema de asignación. Algo que ya han visto en clase, intentamos revisar un poco la identidad anterior, y hoy día vamos a explorar un poco más la idea. ¿Ya? El problema consta de lo siguiente. Tenemos un hospital enfrente a un serio problema para asignar correctamente las horas de atención de pacientes que requieren tratamientos de diálisis. Existen N pacientes que deben ser atendidos usando M máquinas. Claramente van a existir más pacientes que máquinas. La atención del paciente J requiere PJ horas. Esto se debe a que cada paciente no necesariamente se va a demorar lo mismo que otro. Existe una pequeña diferencia. Y ahora, independiente de la máquina que se use, ya, la unidad de diálisis funciona T horas al día. Podríamos pensar que podría durar el tratamiento, o sea, lo que pueden funcionar las máquinas 8 horas diarias. Y es de interés aprovechar al máximo, ya que si algún paciente no puede ser atendido en el día, debe subcontratarse un servicio a una entidad privada. ¿Ya? Problema número A, formula un modelo de programación entera que permite asignar la mayor cantidad posible de pacientes a las máquinas de diálisis dentro de las T horas de funcionamiento. Y un B, supongo que ahora se le indica que existe un cierto grupo de pacientes identificados dentro de un conjunto ETA, que está dentro de los N pacientes que hay, tales que todos ellos deben ser atendidos sí o sí dentro del mismo día. ¿Qué modificación debemos hacer al modelo anterior para poder abordar esta situación? Espero que haya quedado más o menos clarito el problema. Empezamos a plantear lo que nos interesa. Parámetros, no hay muchos. En realidad, solamente el único parámetro que tenemos disponible son las horas de funcionamiento que son en el día a día. Y nada más. Y las horas requeridas de cada paciente. Cabe preguntarse ahora, ¿cuál podría ser nuestra variable de decisión para nuestro problema? Lo más importante es lo siguiente. Voy a destacarlo con rojo. Y es de interés aprovecharlo al máximo, ya que si un paciente no puede hacer un día al día, debe subcontratarse. Esto es lo importante. ¿Ya? Creo que el rojo no es la mejor opción, pero bueno. ¿Algún voluntario con las variables de decisión? Aunque la pauta está al lado, así que. No sé si está. Seguimos conectados, ¿cierto? Sí. Ya, avancemos. Lo que es de nuestro interés, vamos a definir lo siguiente. De variables de decisión. Va a ser X sub J 1 si al paciente I se le asigna la máquina J y 0 en cualquier otro caso. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora, con nuestra variable de decisión, que es de nuestro interés, vamos a plantear las restricciones antes de abordar la función objetiva. Acá nuestras restricciones más importantes son dos. La primera es la utilización de tiempo que tiene cada máquina disponible. Por ejemplo, tiempo disponible. Cada máquina de diálisis tenemos T horas disponibles. T horas. Y cada paciente ocupa P horas si es que se le asigna a cada máquina. Y nosotros vamos a sumar con respecto a todos los pacientes. Con respecto a todas las máquinas. Vamos a sumar el tiempo. No, claramente no. ¿Qué hice con la pauta? Nada que ver. El paciente J. Perdón. J en N y en M. Ahí sí. J igual a 1 hasta N. Con esto vamos a asegurar que cada máquina esté dentro del tiempo disponible. Y esto es desde 1 hasta N. Y lo otro que vamos a asegurar que al menos cada paciente se debe asignar efectivamente a una máquina. Para esto vamos a sumar con respecto a todas las máquinas
y vamos a estar listos. Para todo J. Lo único que hemos hecho con las restricciones es que vamos a asegurar el tiempo de trabajo de cada máquina sea menor que el tiempo disponible, según los pacientes que hayan atendido todas las máquinas. O sea, se han atendido todos los pacientes. Y lo otro, que cada paciente efectivamente se le asigne a lo más a una máquina. No tiene sentido que se le asignen dos máquinas. ¿Ya? Y lo más importante, que sin que se nos olvide, la naturaleza de las variables. Para todo I, para todo J. ¿Ya? ¿Pato? Bien. En la restricción del tiempo disponible, la primera no sería P sub J, lo que estaríamos recorriendo. Ah, sí. Me llevo cuando tuve como la pequeña laguna ahí mental, Sí, era con pasa, respecto no a me J. acuerdo. Ahí estamos asegurando que el tiempo de cada paciente, utilizando cada máquina de diálisis, no sobrepase el tiempo con respecto a todos los pacientes que se van usando durante el día. Ya. Ese vendría siendo nuestro modelito sencillo, algo que ya quizás hayan visto, pero de otro punto de vista de asignación. Y yo quiero preguntar algo. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que no son atendidos? ¿Lo sabemos cuantificar? ¿Cómo lo incluimos en el modelo o no lo incluimos? ¿O qué tenemos que tener presente al momento de realizar eso? Porque acá es de nuestro interés aprovechar al máximo, ya que si algún paciente no es atendido en el hospital, se debe subcontratar el servicio a una entidad privada. ¿Qué hacemos en este caso? Se podría agregar otra binaria asignándole un costo, porque en este caso no nos dicen si. Nos dicen, ¿cierto? Sería interesante plantearnos de ese sentido, ¿ya? Para poder hilar esa idea, vamos a mencionar la función objetivo, que no la hemos comentado. Nuestra función objetivo es querer maximizar todos los pacientes que se están atendiendo en nuestra consulta o en nuestro hospital en estricto rigor. ¿Ya? Lo que estamos haciendo acá es intentar atender a la mayor cantidad de pacientes que nosotros vamos a tener según el tiempo disponible de nuestras máquinas, ¿ya? Y la diferencia, esa diferencia que no va a estar cubierta, porque acá lo que nos va a dar, la cantidad de pacientes, necesariamente nos va a dar N o quizás menores que N, ¿ya? Porque quizás no dé abasto en todas las máquinas. Y para ello, la diferencia, por decirlo así, aquellos que no se atendieron o no logran atenderse, se van a ir directamente a la subcontratación o a una entidad privada. Pero esto no lo vamos a considerar dentro de una función objetiva. Nosotros queremos que dentro de nuestros requerimientos y disponibilidades del hospital atendamos los máximos pacientes posibles. Y aquellos que no pudieron ser atendidos van a tener que derivarse. Pero eso lo vamos a ver después de que el modelo sea resuelto. De ese punto de vista se resuelve este modelo. Y como comenta el compañero, puede ser interesante incluir a aquellos que no son atendidos como un costo o una penalización a través de una variable binaria. ¿Ya? Pero eso tendríamos que ligarlo como en la suma, esto, porque nos va a dar la cantidad de pacientes atendidos y la diferencia nos va a dar como aquellos que faltaron por cubrir. Y eso es penalizarlos. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos un poco la idea? Sí, por lo menos. Súper. Sí. Ya, y la última, suponga que se le indica que existe un grupo de pacientes que sí o sí deben ser atendidos. Esto lo vamos a denotar con ETA. ¿Ya? Es un subconjunto de los pacientes actuales. Podríamos pensar que son aquellos pacientes críticos. ¿Cómo nosotros podemos decirle al modelo que sí o sí atienda a esos pacientes y después vea la disponibilidad para los demás pacientes? ¿Qué restricción o qué modificación debemos hacer para poder abordarlo? Que todas las
X y J, donde la J pertenezca a ese conjunto, tendrían que ser 1, obligatoriamente. Ya, súper bien. Ya, pero nos faltaría algo, ¿no, Pablito? Que si sumamos con respecto a todas las máquinas disponibles, no, con respecto a todos los pacientes, tiene que sumar. Ah, ya se me chingó de nuevo. ¿Cuál paciente I? Ah, chicos, por eso se me habían confundido todo. Ya, paciente J, máquina I. Ahí sí. Con respecto a qué tendríamos que sumar para poder hacer la afirmación que dice Pablito, para asegurar de que esos pacientes sí o sí se ocupen. ¿Les parece razonable que si sumamos con respecto a todas las máquinas, de todas nuestras variables binarias, se le asigne efectivamente a algún paciente que esté en estado crítico de este conjunto? Sí. Lo que estamos indicando acá, que con respecto a todos los pacientes, a todos los J pertenecientes a este, que sumemos con respecto a todas las binarias disponibles de las máquinas, por ejemplo, a ver, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pensemos que el paciente 2 y 3 son críticos, entonces sí o sí se le deben asignar al menos algunos valores a esos pacientes. Entonces vamos a sumar con respecto a todas las máquinas disponibles, que es la columna de acá, para sí o sí asignar efectivamente que se atienda a ese paciente. ¿Y ese paciente en dónde tiene que pertenecer? En el conjunto crítico o el que pertenece. Uh-huh. ¿Les parece razonable la restricción? Sí. Ya. Este era el preámbulo, el ejercicio número 1. El que sí va a estar interesante de resolver va a ser el número 2. Acá está lo que decía Pablito. Y esto aquí vamos a tener que leerlo un poquito más en detalle. ¿Se logra ver bien en pantalla la de ustedes? Sí, se ve bien. Ya. Demos una primera lectura para que lo puedan interiorizar el problema, porque son varias cosas. Y después le vamos a dar una lectura general, entonces los voy a acompañar yo y vamos a hacer un pequeño esboce y ahí empezar a plasmar las ideas. ¿Les parece unos 3, 4 minutos para leerlo? Yo momento lo voy a leer de nuevo y empiezo a subrayar también. El tiro. Ahí sí. Dale.
dándole la primera lectura? Ya, asumiré que sí. Ya, leámoslo todo junto y empezamos todo esto. Geotronics es una compañía productora de un artículo electrónico exclusivo. La empresa está experimentando un importante crecimiento en sus ventas. El área de planificación está desarrollando una estrategia general de expansión de capacidad que tiene como objetivo balancear los costos asociados a la construcción de nueva capacidad de producción, los costos de operación de las nuevas instalaciones y aquellos existentes, y además los costos de la demanda insatisfecha. Actualmente Geotronics cuenta con un conjunto IE de plantas existentes, las cuales permanecerán abiertas durante todo el horizonte de planificación. Adicionalmente, está considerando que un conjunto IN, nuevas plantas, por los que se debe pagar un costo fijo de apertura. ¿Ya? Si se decide abrir una nueva planta IN, permanecerá abierta durante el resto del horizonte de planificación. La capacidad de producción de cada planta se expresa en términos de superficie, es decir, cada planta I, nueva o por construir, necesita A sub I metros cuadrados por unidad. Considere que las plantas existentes cuentan con una superficie inicial A sub I0 y es posible expandir la capacidad de superficie de cualquier planta existente o de aquellas que se hayan decidido construir. O sea, esto al fin y al cabo, que se puede expandir. Podemos comprar más terreno de trabajo. Para ello, la empresa ha planteado como política que toda planta debe contar con al menos A sub I mínimo para poder operar. Por otro lado, debido a limitaciones presupuestarias, periodo a periodo, la expansión de capacidad no puede superar los 7 metros cuadrados. En relación a los costos de expansión de capacidad, se incurre con C sub I supra C por construir y además equipar el lugar por metro cuadrado empleado. Para el desarrollo de la estrategia de expansión de capacidad, el área de planificación ha estimado que la demanda total ha sido creciente y se estima que va a ser de este parámetro para cada periodo. La empresa procura satisfacer la demanda con las unidades producidas desde todas las plantas operativas. Sin embargo, se considera casos en que la capacidad de producción agregada de todas las plantas no es suficiente para satisfacer la demanda, por lo que se debe incurrir a una externalización con un costo CT supra C. Finalmente, el costo de producción de cada planta y en operación considera 3 componentes. Una componente fija, independiente del número de unidades producidas, una componente variable, que se relaciona con la producción, y además una componente variable, que es por el mantenimiento de capacidad. ¿Ya? Formula un modelo de programación entera mixta que permite al área de planificación Geotronics determinar un plan óptimo de expansión de capacidad a un costo total mínimo. ¿Ya? Acá hice un pequeño esbozo cuando estaba haciendo el ejercicio hoy de la mañana de lo siguiente, para que se entienda todo esto un poquito. Del horizonte de planificación no hay mucho que hacerle. Nosotros vamos a trabajar en un periodo mensual, semanal, va a depender. ¿Ya? Nosotros consideramos que nuestra empresa tiene ya plantas instaladas, ¿ya? Que a estas se lo denomina con el subíndice IE de existentes. Y cabe la posibilidad de expandirse, construir nuevas plantas, y estas posibilidades son I elevado a n, o I nuevo. ¿Ya? Pero aquí, ante la apertura de cada una de estas, incurrimos en un costo CIT B, como un costo base. ¿Ya? Con esto, ¿qué más tenemos? Vamos acá a la derecha. Nosotros para poder producir un producto necesitamos relacionarlo con los metros cuadrados existentes. Para ello tenemos un factor de rendimiento, por decirlo así, que va a estar dado de la siguiente forma. A sub I, metros cuadrados por unidad. Son lo que nosotros necesitamos por producción de unidad. Por ejemplo, si queremos producir 10 unidades, vamos a necesitar A sub I metros cuadrados por 10. ¿Ya? Además, cada planta consta de metros cuadrados disponibles iniciales
metros cuadrados iniciales de operación. ¿Qué más tenemos? Y para que cada planta pueda operar, necesitamos metros cuadrados mínimos. Mínimo de operación. ¿Qué más tenemos? Nosotros nos podemos expandir hasta GT. Aquí lo voy a escribir más abajito. GT. Límite de expansión. Que va a estar en metros cuadrados. Y nosotros por cada vez que expandamos algún metro cuadrado, incurrimos en un costo. Nosotros tenemos que satisfacer cierta demanda. Esta demanda está dada por D sub T. ¿Qué más tenemos? Y tenemos demanda insatisfecha, que tiene demanda insatisfecha, que tiene un costo de CT supra C, como los sale, por unidad. Después tenemos la producción. Tenemos tres costos. Tenemos la componente fija, que depende por cada planta. Tenemos una componente variable por cada producto. Y además, una componente variable que es la mantención de nuestro lugar de trabajo. Creo que no se me escapa nada. ¿Estará todo en nuestro pequeño esquema? Esperamos que sí. A ver, una segunda lectura. Ya. ¿Estamos todos en sintonías? Sí, según yo está todo también. 1, 2, 3, 4, 5. 5 costos. 5 costos. Mínimo, inicial, límite, rendimiento. Estamos bien. Ya. Acá aprovechamos el esquemita. Bueno, bien pobre el esquema. Y vamos a preguntarnos sobre las variables de decisión. Les pregunto a ustedes, ¿cuáles creen que podrían ser nuestras variables de decisión para nuestro problema? Primero pondría una variable binaria para asociar el costo fijo. Ya, el costo fijo, que sería este de aquí, ¿cierto? Ya. Y pregunta, si aquí nosotros le asociamos un costo, o sea, una variable binaria para poder producir nuestro costo fijo, nos faltaría cómo relacionar esta variable binaria con la construcción. Ya, acá vamos a denominar el costo fijo, va a estar asociado a una variable binaria que va a ser si existe la planta I en el periodo T y 0 en cualquier otro caso. Si la planta existe, significa que debe pagar un costo de operación. ¿Ya? Y vamos a abrir otra instancia de otra binaria, porque nosotros también es de nuestro interés poder cuantificar la apertura de nuevas plantas de trabajo, que está en este caso. Y en este caso vamos a asociar la variable binaria I de T. Si se construye I en T, y 0 en cualquier otro caso. Y aquí yo quiero ser enfático en algo. Estas variables binarias dependen de en dónde pertenecen. Esta variable que está relacionada con respecto al costo de construcción, ese I, porque el T pertenece para todo T, en todo nuestro horizonte de planificación. En cambio, el I está asignado a las nuevas plantas, porque las plantas que ya están disponibles no van a pagar un costo de construcción nuevamente. En cambio, si es que la planta existe, pertenece para todo el conjunto, tanto para las nuevas como para las ya existentes. Con eso relacionamos los dos costos, el costo de apertura y el costo ya de trabajar. Y al tiro vamos a explicar
cómo estas variables se ligan, que es lo interesante de este problema. Bien, tenemos dos variables de decisión. ¿Cuál más sería de interés en nuestro problema? ¿Cómo nosotros podemos afrontar la demanda? ¿De cuántas formas tenemos para afrontar la demanda? La primera es que nosotros contamos de producción propia, según los metros cuadrados disponibles. Entonces definamos una variable que dependa de cada planta. ¿Dónde lo marco? Vamos a definir dos variables de decisión, que va a ser P y T, la producción en la planta I, en el periodo T, y una segunda variable de decisión, que va a ser, perdón por rellenar tanto el dibujo con cosas, al tiro lo vamos a ordenar completo. Y si es que no me pilla la serie. Y la segunda sería lo que tengo que pedir a un externo. Compra externo, por decirlo así. A un externo en T. Ya, ahí tenemos hasta ahora la producción, la demanda insatisfecha que tenemos que incurrir a un externo para poder suplir, y además las binarias. ¿Qué más no haría falta? A nosotros nos interesa saber cuántos metros cuadrados tenemos disponibles para poder operar. Sí, porque de eso depende la producción, ¿no? ¿Cierto? Entonces vamos a definir dos variables de decisión importantes. La primera, para que tenga toda la lógica, va a ser los metros cuadrados disponibles para trabajar en la planta I en el periodo T. Ya, son los metros cuadrados. Nosotros acá tenemos metros cuadrados iniciales y tenemos metros cuadrados mínimos para poder operar. No tiene sentido tener una planta y que no cumpla con los requerimientos mínimos de operación. Y lo otro y lo más importante, que lo vamos a hacer acá en rojito, cuando me logre marcar, naranjo. Ya. Es posible expandir, cuando me subrayen, es posible expandir la capacidad de superficie de cualquier planta existente o de aquellas que se haya decidido construir. Ya, entonces nosotros podemos incrementar esta capacidad. Entonces vamos a imponer A sub I y de T, que vendría siendo el incremento de metros cuadrados de operación en la planta I en el periodo T. ¿Ya? ¿Les parece razonable las variables de decisión que hemos impuesto hasta ahora para nuestro problema? Al tiro lo vamos a anotar ordenadamente. Tenemos nuestras variables de decisión que ligan la apertura de nuevas plantas, los costos fijos de operación, y estos de acá se van a estar relacionados. Uno, el costo variable de producción, que va a estar relacionado a cuánto producimos en cada planta y en cada periodo, y además el costo de mantención de cada metro cuadrado disponible, que va a estar ligado con esto de aquí. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos la demanda insatisfecha, que tiene un costo asociado, que está acá. Y por otro lado, finalmente, los límites de expansión, que se me perdió el G, acá está, el GT, que va a estar ligado con el incremento entre cada periodo. ¿Ya? Vamos a enlistarlas ordenadamente, estas variables de decisión, para empezar a trabajar. Entonces, nuestras variables de decisión son 6, creo. Decisión, tenemos X y de T, 1 y 0, esperemos que todos se acuerden, al tiro lo escribimos, y de T, 1 y 0. Hablamos de la producción en cada planta,
la externalización, tenemos los metros cuadrados disponibles de operación y lo que nosotros incrementamos de esos metros cuadrados disponibles. Entonces, X sub t, si la planta I existe en el periodo T, 0 en cualquier otro caso, si se construye la planta I en T, 0 en cualquier otro caso, la producción de unidades en la planta, tenía más espacio al lado, en el periodo T, compra a un externo, por decirlo así, un externo, en T, los cuadrados disponibles de operación, disponible en la planta I, en el periodo T, incremento de metros cuadrados en la planta I, en el periodo T. Y ahí tenemos nuestras variables de decisión. Ya, yo voy a muestro un poco acá al lado. Y estaríamos. A mí la restricción que más me interesa revisar de primera instancia es cómo nosotros ligamos las plantas existentes con las plantas construidas. Al final vamos a hablar sobre la función objetivo. Restricciones. Bien, ¿cómo nosotros le decimos al modelo que existen plantas ya construidas? Plantas construidas. Podríamos poner que la variable binaria que pusimos para decidir si que existe la planta o no, en un periodo T, tiene que ser mayor o igual a la del periodo anterior. Entonces, si la planta ya existe en un periodo, tiene que ser, si es 1 en un periodo anterior, tiene que seguir siendo 1. No sé si... Estuvo buena la lógica. Eso sería como anidada, sería una secuencia anidada, porque si la anterior existe, necesariamente en el otro va a tener que existir. Claro. Oh, es una buena alternativa a la propuesta que tengo. Ya, te la entiendo. Vamos a ir las dos. Lo que comenta Pablito, si es que no me falla el oído, es que x y de 0, por ejemplo, es 1. Ahí para complementar un poquito la cosa, es 1. Aquí lo que estamos diciendo es que aquellas que están construidas para todo i, en existentes, y además x de i t menos 1 menor o igual que x de i de t para todo i en las existentes. Lo que está diciendo acá, nosotros fijamos aquellas plantas que sí pertenezcan al conjunto de existentes, que sea 1, porque existe. Y con esta relación o esta restricción, nosotros vamos a ligar las plantas anteriores que ya se construyeron y necesariamente la próxima va a tener que estar construida, porque si este toma valor 1, necesariamente este va a tener que ser 1. Me parece muy buena la propuesta. La que había considerado yo fue la siguiente. Fue considerar que x u y t es igual a 1 para todo i perteneciente a las existentes y para todos los periodos. Lo que estoy haciendo acá es como describir todas las variables de las plantas entre todos los periodos tengan que ser 1. Lo que me estaba diciendo es que se fije en 1. Y esto de acá también hace lo mismo, que eso es lo interesante. Y esto es para todo i en existentes y aquí para todo t en t. Alternativa 1 y alternativa número 2. Qué buena. Salieron dos cositas juntas. Y aquí el i que no se me escape. Y la forma número 2. Súper. Ya, con esto lo que estamos diciendo, nuevamente, que sí o sí, las plantas que ya están construidas, se le asigne el valor 1,
que se haga de forma explícita, sea de esta forma o bien sea de esta forma. Ambas son totalmente equivalentes. ¿Ya? Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos la... Ya le dijimos al modelo que ya existen aquellas plantas construidas. Y ahora, ¿cómo nosotros ligamos las plantas que se construyen y las que existen? Balance de construcción. Recuerden que tenemos dos variables binarias. Tenemos las X y t, que nos dice si ya existe, si la planta I existe en T, y I de T, si se construye la planta I en T. ¿Cómo nosotros podemos ligar aquellas plantas que no se han construido con la variable binaria de construcción y que nos avise para los próximos periodos que esa planta que se construye nueva ya no hay que volver a construirla, sino que ya se construyó, por decirlo así? Me explico. Hagamos un pequeño esboce. Pensemos que tenemos muchos periodos acá, 0, 1, 2, 3, 4. Y tenemos nuestra variable 1 de t y de 1 de t. Para la planta 1, supongamos que no se construya. Y pensemos que en un caso hipotético, en el periodo número 2, se decide construir. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Nuestra variable binaria i, que solamente nos indica que en el periodo 2 se debe construir. ¿Cómo tiene que ligarse la variable binaria x durante todos los periodos? Hasta antes que se construya, por decirlo así, no existe. Pero cuando se construye, ¿qué debe pasar con la variable binaria x? Pasa a existir. Ya, periodo 0, no se decide construir, tampoco se decide construir en el 1, pero en el 2 sí se decide construir, y eventualmente no se tiene que construir de nuevo, porque ya se construyó. Ahora, la variable x no existe, se decide construir, ahora sí existe, y para los próximos periodos debe seguir existiendo. Con esta lógica, ¿cómo nosotros ligamos las variables? Ya, el truquito está en lo siguiente. Si consideramos el periodo anterior, en realidad tenemos que considerar un triángulo bastante interesante, para no andar tanto. Nosotros vamos a ligar si es que existe o no la planta en el periodo anterior, más la decisión de construir en el periodo actual, me tiene que decir que la planta empieza a existir con este balance. Hagamos la lectura. Nosotros en el periodo anterior, más la decisión de construir, tiene que decirme si es que en el próximo periodo existe o no la planta. Y con esta restricción nos liga exactamente la decisión de construir con la relación de la existencia de la planta. ¿Se entiende más o menos la lógica que tiene esta restricción? Que esta es la importante. Este era como el desafío del certamen. Sí, no, tal vez. ¿Lo podéis repetir, Pato, de nuevo, por favor? Lo que nosotros vamos a buscar es aquella relación o aquella restricción que nos ligue la construcción de las plantas con aquellas que están existentes, ¿ya? Para ello vamos a recordar que nuestra variable x es que si la planta y existe en el periodo t, y nuestra variable y, que también es binaria, es si se construye la planta y en el periodo t. Lo que vamos a considerar un ejemplo
bastante sencillo, en que vamos a involucrar nuestra variable de decisión, si existe una planta y si es que se construye. Y queremos, y es de nuestro interés, cómo se ligan estas variables de decisión. ¿Ya? Vamos a suponer que esta planta en particular se construye en el periodo 2. Para esto, la variable de decisión de construcción es 0 en aquellos periodos anteriores de construcción en que se decide construir, y tiene que ser 0 para los próximos periodos, porque solamente se construye una sola vez. ¿Ya? ¿Y cómo nosotros vamos a ligar esto con la información de X? Tenemos que ser lógicos en el sentido de que ya, la planta no existe, pero cuando se decide construir, la planta sí existe ahora. Y esta existencia tiene que ocurrir para todos los próximos periodos. ¿Cómo nosotros vamos a ligar esto? Vamos a relacionar la información de que si la planta existe o no en el periodo anterior, por esto vamos a considerar estos dos bordes, por decirlo así, con la existencia del próximo periodo. Por ejemplo, si nosotros nos cuestionamos que la suma de que si existe la planta en el periodo anterior más la decisión de construir, necesariamente tiene que decirme si es que la planta ahora existe efectivamente en el periodo en que se decide construir. ¿Ya? Entonces, si hacemos como la lectura entre cada uno de estos, de los distintos periodos, T1, T2, T3 y T4. En el periodo 1 nos dice, ¿la planta existe en el periodo anterior, en 0? No. ¿Se decide construir? No. Entonces, ¿la planta existe para el próximo periodo? La respuesta es no. ¿Ya? Misma lectura hacemos para el próximo periodo. ¿La planta existe en el periodo anterior? No. ¿Se decide construir? Sí. Entonces, ¿qué debe ocurrir con la variable binaria de existencia del próximo periodo? La respuesta es sí, porque no le queda nada más y nada menos que ser 1. Bien, ¿la planta en el periodo anterior existe? Sí. ¿Se decide construir? No. ¿Existe para el próximo periodo? Sí. Y así sucesivamente. Ligamos nuestras variables de construcción. ¿Se entiende un poco más en detalle la restricción? Sí, ahí me quedó claro. Sí, no tal vez. Sí, se entiende. Súper bien. Ya, esto de acá nos va a relacionar la construcción con la existencia. Bien, tenemos dos restricciones recién. ¿Qué otra restricción podemos empezar a discutir, a conversar de nuestro problema? De lo que se ¿Puedo acuerdan decir del para problemita. todo I y para todo T en este caso? Ay, verdad. Sí, tiene que cumplirse para todas las plantas, acá, para todo I. Recordar que I, en general, es la ¿Es la unión de las plantas composición de ambos? existentes. Sí, es la unión de aquellos conjuntos. Y además para todos los periodos. ¿Ya? Y en los periodos 0 nosotros ya tenemos descrito, o bien sea de esta forma o de esta forma. Ambos son equivalentes y válidos. Bien. ¿Qué otras restricciones podemos ya empezar a incluir en el modelo? ¿Les parece una sencilla? Cumplimiento de demanda. Nosotros tenemos dos variables de decisión impuestas ya en nuestro modelo, que es P y T. La producción en la planta I, en el periodo T, y además lo que nosotros vamos a comprar es un externo. Externalización. Externalización.
en T. ¿Cómo nosotros podemos ligar nuestra demanda? Observación, importante, no existe inventario. En ningún momento se nos comentó sobre el inventario. ¿Les parece razonable que todo lo que se produzca entre todas las plantas, claramente si son nuevas, la producción va a ser cero? Ya al tiro vamos a hablar sobre eso. Más lo externo tiene que ser lo suficientemente bueno para suplir la demanda entre cada periodo. Lo que produce cada planta, más la externalización, debe ser lo suficiente para abastecer la demanda impuesta. ¿Les parece lógico? Supondré que sí. Bien, hasta el cumplimiento de la demanda nosotros tenemos que ser cautelosos. Nosotros en cada periodo tenemos disponibilidad de metros cuadrados de trabajo. ¿Por qué hablo de la disponibilidad? ¿Ya? Tenemos algo que se llama límite de producción. Producción, que está ligada con la producción de cada planta y el rendimiento. Recordad que el rendimiento en este caso, el A sub IT, es cuántas metros cuadrados necesitamos para producir una unidad. Entonces, según lo que nosotros abastezcamos por la producción del cumplimiento de la demanda, vamos a ligar los metros cuadrados. Pero nosotros no podemos superar los metros cuadrados disponibles que tenemos en cada planta. Y esto tiene que ser así para cada periodo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el I? ¿Hacemos el sumatorio? ¿También es para todo I en I? Sí, tiene que ser para todo INI, para cada planta. Porque acá lo que nos va a decir, esto al fin y al cabo, veámoslo como en unidades. Esto está en metros cuadrados por unidad, esto está por unidad, y esto está en metros cuadrados. Entonces, el balance está listo. La sumatoria no es necesaria por las dimensiones que tiene. ¿Ya? En cambio acá, si nosotros dejáramos libre el factor I, nos estaría sumando solamente de una planta, ¿no? Nosotros acá necesitamos sumar con respecto a todas las plantas. Esa es como la distinción entre uno y otro. Y ahí tenemos que no se nos escapen los metros cuadrados. ¿Ya? Ahora nosotros recién discutimos sobre la disponibilidad de metros cuadrados de cada planta. Nosotros tenemos que hablar sobre el balance, porque nosotros además de incluir cuántos metros cuadrados tenemos disponibles, en la planta I, en el periodo T, nosotros también hablamos sobre el incremento de estos metros cuadrados. Aumento de metros cuadrados en la planta I en el periodo T. En este caso, vamos a hacer un balance de expansión que va a considerar lo siguiente, con un balance normal. ¿Ya? Este caso va a ser, nosotros lo que incrementamos entre cada planta en el periodo actual, más lo que nosotros tenemos del periodo anterior de metros cuadrados disponibles, tiene que restarse a los metros cuadrados que nosotros queremos guardar para el próximo periodo. Y esto igual a 0. Ya esa es la lectura tradicional que le hemos dado desde lo que tenemos, más lo que tenemos en el periodo anterior, menos lo que vamos a guardar para el próximo periodo. Y en este caso, usualmente nosotros lo enfrentamos a la demanda. En este caso,
de otro punto de vista, no nos vamos a enfrentar a la demanda, por lo que se enfrenta a cero. O una lectura bastante interesante sería lo que nosotros adquirimos de metros cuadrados nuevos, más lo que tenemos en el periodo anterior, tiene que ser los metros cuadrados disponibles del periodo actual. ¿Ya? Esa sería la lectura del balance. Y cuando nosotros hablamos de metros cuadrados disponibles y además los límites de expansión, o sea, el incremento de expansión, nosotros tenemos un límite de expansión, que ese era con GDT, ¿cierto? Si no me falla la memoria. Tenemos GDT, metros cuadrados disponibles de expansión, que lo tenemos que iniciar. Nosotros entre todas las plantas, límite de expansión, podemos aumentar la expansión en G sub T metros cuadrados. Esto en cada periodo. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que sumar? Vamos a sumar todos los incrementos que hicimos entre todas las plantas, sean las antiguas o las nuevas, no pueden superar los metros cuadrados que podemos hacer periodo a periodo, que sería el límite de expansión. ¿Ya? Pato, Cuéntame. ¿SI pertenece a la unión de conjuntos? ¿Es lo que yo tengo capacidad? SI es las plantas existentes con las nuevas. Ya. Ya, entonces tenemos límite de expansión, balance de expansión, límite de producción, cumplimiento de demanda. ¿Cuál nos faltará? Un segundito. ¿No habría que poner Límite de una expansión. restricción para que se construya solamente una vez? Ah, ya, es que la construcción de una sola vez está ligado con esto. Ah, ya. Porque si nos damos cuenta con que ya se diga que exista, la construcción no puede ser 1, porque si es 1 sería como 2 igual a 1, por decirlo así. Entonces ahí fallaría. Entonces esta liga a que sea solamente una vez. Ya, ¿qué nos falta? Nos falta algo. El requerimiento mínimo de operación. ¿Cómo nosotros podemos ligar el requerimiento mínimo de operación? El requerimiento mínimo de operación. Nosotros en una planta, independientemente si está construida o no, debe constar con un mínimo. Y esto tiene que estar ligado, voy a poner alfa como relacionado, con los metros cuadrados que posee la planta. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros vamos a relacionar los metros cuadrados mínimos que requiere una planta con si es que la planta está construida o no. Y esto a su vez tiene que estar relacionado con los metros cuadrados disponibles de operación. ¿Ya? Lo que estamos diciendo es que si la planta I existe, este valor va a ser a supramínimo, y esto tiene que ser menor o igual como requerimiento mínimo de operación con los metros cuadrados disponibles de operación de esa misma planta. ¿Ya? Para todo I en I. En este caso, entre las nuevas y ya las existentes. Y esto es entre cada periodo de horizonte de planificación. ¿Ya? Esto lo que estamos diciendo es como la cota inferior, en otras palabras, de los metros cuadrados que tiene cada planta. Y lo que le vamos a exigir que a lo más, o sea, que a lo menos, en estricto rigor, sea esto, y que esté relacionado con la variable binaria de existencia. ¿Ya? Y con eso ya estaríamos, creo. Pato, Cuéntame. ¿me podrías mostrar el límite de expansión? Me quedo una duda, por favor. Límite de expansión, perdón. Esta de aquí. Ese. El G sub T era lo máximo que yo podía construir, ¿cierto? Sí, como política interna del Geronix. Se me perdió el archivo, pero un segundo, ahí sí. Ahí tengo el mismo. Acá que tenemos las expansiones de capacidad de superficie realizadas en todas las plantas, ojo, en todas las plantas, no puede superar G sub T.
Por eso, se suma todas las expansiones de todas las plantas y no puede superar lo impuesto por la empresa. Que está acá, el Jesús. No puede superar GT metros cuadrados entre cada periodo. ¿Ya? ¿Qué más nos falta? No nos falta nada más. Mínimo. Ya. Estamos listos con el modelito. Ya aseguramos todo lo que teníamos que asegurar. Y lo que nos faltaría hablar ahora sería dentro de la función objetivo. Una consulta. Cuéntame. La restricción mínima de operación, da igual si Ajá. esa multiplicación de la variable binaria con... no, nada que ver. Ya, estaba leyendo mal una cosa. Sorry. Ahí, no te preocupes, está bien. Ya, función objetivo. Ya. Te faltaría igual que sea binario los dos términos más la normatividad del término, ¿no? Verdad. You're right. Naturaleza de las variables. Ya, en este caso, lo primordial es la variable binaria. Bueno, acá en la pauta de ese certamen eran como jodidos en el sentido de que había que especificar bien. La construcción, o sea, la existencia de las plantas es con respecto a todos los I, en todos los periodos. En cambio, la decisión de construir no está relacionada con las plantas ya existentes, sino que solamente para aquellas nuevas plantas, que en este caso sería I sub n, para todo T en T. ¿Ya? ¿Qué más nos faltaría? Tenemos los metros cuadrados disponibles, tenemos los incrementos, tenemos la producción. Tenemos un segundo, cuánto van de ciclófono y parece que no hay nada en contexto. ¿Aló? ¿Y ahí sí? Ya sí. Y tenemos la producción y la demanda insatisfecha. Ya. Hasta de acá va a depender de su criterio. Por ejemplo, a nosotros en los metros cuadrados disponibles o en los metros cuadrados de expansión, pueden ser variables reales o enteras. ¿Qué les parece más razonables a ustedes? Enteras. Enteras, ¿cierto? Entonces, esta de acá va a depender del criterio de cada uno. Ya, por ejemplo, esta de acá la vamos a considerar enteras positivas. Y en particular voy a hacer la distinción entre arriba y abajo. No, los dos comparten los mismos I y los mismos periodos. Y ahora la producción y la demanda insatisfecha. ¿Cómo lo pueden considerar? ¿Una variable real, continua, o una variable entera? Como en el enunciado nos dicen que están vendiendo, por ejemplo, un ejercicio en su momento, que era la producción de barriles de petróleo, que estaba ligada con las variables. Entonces, era como la disyuntiva. Yo puedo fabricar medio barril de petróleo, sí, pero en este caso, como son productos tecnológicos, entraba como la característica de que, ya, deben producirse de forma entera. Entonces, en este caso, se decían que era de carácter entero para todos los periodos y además, o sea, la producción con respecto a los I, que no se me... Ahí sí, y la demanda insatisfecha, simplemente con los enteros, para todo TNT. Y ahí estaríamos listos. Ahí tenemos lista la naturaleza de las variables. Y ahora sí, nos faltaría hablar sobre la función objetivo. Y ahí esta función objetivo es un pelín grande. ¿Qué nosotros queremos hacer? ¿Maximizar o minimizar? Minimizar costos. Minimizar costos. ¿Y cuántos costos tenemos relacionados? Muchos. Espérense. Ya.
Tenemos costo de apertura, ya, o sea, costo de construir. Vamos a hacerlo por partes. ¿Cómo nosotros vamos a relacionar el costo de construcción, que va a estar ligado con la variable binaria, si es que se construye o no, con el costo de construir, que está, ¿dónde está? Se me perdió, acá está. Por CB y T. Y este I en I, nuevo, y T en T. Bien, tenemos el costo de construcción. ¿Qué otros costos tenemos relacionados a nuestra operación? Tenemos muchos costos. Vamos a incluir ahora con respecto a todos los periodos y todas las plantas. ¿Y cuáles son? Tenemos el costo fijo de cada planta, que es por nuestra variable binaria, y nuestro costo fijo. Más, aquí voy a hacer un paréntesis bien grande, más los costos de incremento o de expansión, que estos están relacionados con C supra C. En este caso, la expansión de cada metro cuadrado tiene un costo de este estilo, y además tenemos un costo asociado a un costo variable de producción, que es por cada unidad producida. Entonces, lo que producimos en cada planta y en cada periodo tiene un costo variable de C, PB y T. Y por último, ¿qué más tenemos? El costo de mantención. El costo de mantención va a estar relacionado con los metros cuadrados que tenemos de cada planta por su costo. Bien, y el último costo que nos faltaría sería incluir la compra de productos externos, que tiene un costo asociado, que se me perdió. Ahí está. CT supra S. Y esto con respecto a todos los periodos. Entonces, nuevamente tenemos el costo de apertura, el costo variable, o sea, el costo fijo de producción, el costo variable por cada producto o unidad producida, el costo de incremento y además la mantención de los metros cuadrados de nuestra planta. Y por último, la demanda insatisfecha o la externalización de la demanda insatisfecha. Y ahí tenía nuestro modelito. Lo que nos demoramos en discutirlo en quizás 40, 50 minutos, había que hacerlo en tiempo récord, yo creo que en media hora, el problemita. Y la dificultad de este problema es el balance entre la existencia de las plantas y aquellas nuevas que se van a construir, que fue la primera restricción que revisamos. Y con eso estaría el problemita. ¿Alguno le queda alguna duda con alguna restricción o la función objetiva? No por el momento, Pato. Gracias. Ya, bueno, comentar ya el panorama de las próximas ayudantías. Vamos a dejar de grabar la nube.